Hemos tenido un tiempo muy maravilloso para ubicar nuestra vida y son tiempos de que tenemos que tomar muy en serio nuestra vocación. Dios en su infinita misericordia sigue haciendo cosas extraordinarias en todos nosotros. Todo lo que ha surgido, todo lo que ha pasado, no lo provocó el Señor. Sin embargo, el Señor, en su infinito amor y en su amor perfecto, ¿verdad? Dios, pues, ha estado presente en todos estos eventos difíciles que la iglesia, al igual que el mundo, ¿verdad? Han participado, ¿verdad? Tanto cristianos como no cristianos, mundanos, hemos participado de estas situaciones. La gran diferencia que hay en todo esto es que el Señor está con nosotros. Y con los mundanos, con la gente que no quiere de Dios, aún fíjese, se extiende la misericordia de Dios para que ellos vengan precisamente a Él. El propósito grande de Dios, escúcheme, dice, es que nadie se pierda. Así dice la Escritura, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el plan perfecto de Dios. Ese es el amor grande, perfecto de Dios para la humanidad. Sin embargo, hay algunas personas que realmente no están interesadas en las cosas de Dios. Y así es, ¿verdad? Pero hay otras personas que a través de sus vivencias y ven los milagros que Dios hace, y veces el pueblo de Dios es un impacto para la vida de mucha gente, que la gente empieza a venir a Dios para conocer a Dios. Y ahí es cuando la gente queda prendida por Dios y Dios empieza a obrar de una manera grande, ¿verdad? Y al igual que usted y yo, empezamos a conocer lo que representa Dios, lo que es Dios, la esencia de Dios viva en la vida de nosotros. Y cuando nosotros empezamos a creerle, empezamos nosotros a tener una calidad de vida muy diferente. Tenemos los mismos padecimientos que toda la gente, escuche. La gran diferencia es que nosotros tenemos una confianza plena en Dios. Algunas personas, ¿verdad?, que no son creyentes, tienen otro concepto totalmente ajeno y diferente a lo que nosotros creemos. Entonces esto nos da la bendición tan grande de seguir buscándole, ¿verdad? Y enamorarnos verdaderamente de ese Dios precioso que tenemos. Dios es bueno, dice la Escritura, y para siempre es su misericordia. Hay una escritura que es muy conocida por todos nosotros, que es Juan 3:16, donde el Señor dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, y a nosotros nos da la gran oportunidad de entender y conocer ese amor grande de Dios, que por esa razón mandó a Jesucristo su Hijo para que muriera por el mundo, ¿verdad? Y es muy clara la palabra, dice, porque Dios no envió a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por medio de él. Y aquellos que no han creído, no que Dios los haya condenado, sino que ellos mismos se condenan por no haber creído. Y aquí vemos otra vez, y podemos ver en todas las Escrituras, ¿verdad?, el amor de Dios, ese amor completo, ese amor grande, ese amor perfecto, que siempre se ha enfocado a la humanidad. Y volvemos a tocar el punto que muchas veces no todas las personas quieren saber de Dios o quieren conocer a Dios, como nosotros a través del tiempo hemos visto su mano poderosa, ¿verdad?, que sigue obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Y conforme va pasando el tiempo, veces algunas mezclas de algunas otras cosas que no edifican, veces el cristiano se empieza a enfocar a lo que no es. Entonces necesitamos que ir a la palabra para empezar a quitar algunas cosas que nos estorban y que no nos permiten continuar en esta vida que debemos de continuar. Y es por eso, es la razón que en estos días Dios ha traído a nuestros corazones compartir precisamente con gran responsabilidad y con gran objetividad la palabra del Señor, y que nosotros en verdad podamos
verdaderamente entender perfectamente que el amor de Dios es grande y que Él viene precisamente por una iglesia limpia. Y lo que Dios está haciendo a través de estos mensajes, ¿verdad?, es limpiarnos, prepararnos, ¿verdad?, hermosearnos para cuando el Señor venga pueda encontrar una iglesia limpia, transformada, no contaminada, porque ahorita la iglesia se encuentra contaminada por muchas cosas, porque el mundo entró a la iglesia y todo el cristiano tiene el deber de sacar a la iglesia, de sacar al mundo de su casa, de su iglesia y de su corazón. Hay una palabra que yo he estado compartiendo con ustedes, ¿verdad? Dice la Escritura que aquella persona que realmente, ¿verdad? Dice, no améis al mundo, que es el tema que he estado compartiendo ahorita, y me interesa mucho que quede muy bien grabada en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque es importante que todos nosotros sepamos que esto que Dios nos habla, dice que todo va a pasar, dice, y el mundo pasa, y sus deseos, y sí es cierto, el mundo pasa y sus deseos, pero dice la Escritura, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Note usted qué importante es para nuestro Dios que nosotros hagamos su perfecta voluntad, y qué importante es para nosotros perfectamente, ¿verdad?, que nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo más importante. Hay quienes no conocen ni la voluntad de Dios, hay otros que ni interesados están en conocer, pero nosotros que tenemos el amor y el deseo verdaderamente de hacer la voluntad de Dios, obviamente que tenemos que buscarla. ¿Y cómo la vamos a buscar? A través de las Escrituras, a través precisamente de la lectura, de la meditación de la palabra, y a través también de la oración de la palabra. ¿Y por qué no? Un ingrediente que es mucho también importante es el ayuno. Y el ayuno, lamentablemente, pues ya en muchas personas, pues ya no lo están llevando a cabo, ya fue obsoleto para muchas personas el ayunar. Pero déjeme decirle, el ayuno trae grandes bendiciones. El ayuno no es para que obligues a Dios, ¿verdad?, a que te dé lo que tú quieras. No, el ayuno precisamente es la finalidad de que tú estés sensible a la voz del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el ayuno. El ayuno no es para que Dios te dé lo que tú quieres. Voy a ayunar para que Dios me dé una casa. Voy a ayunar para hacer esto. Voy a ayunar para esta otra cosa. No. El ayunar es precisamente para estar sensible a la voz de Dios. Eso es el propósito del ayuno. Pero volviendo al tema, yo hoy quiero compartir contigo los riesgos, el peligro que hay cuando tú descuidas tu relación con Dios, cuando tú descuidas verdaderamente por desobediente, descuidas el platicar con Dios, el leer la palabra. Hay riesgos, hay peligros muy tremendos. Y yo quiero tomar una escritura que se me hizo muy importante. Todo es importante, toda la palabra de Dios, ¿verdad?, es importante para todos nosotros. Y quiero compartirte, de acuerdo a la palabra, algo que sucedió. Había un varón, un siervo, que se dedicaba precisamente a la alabanza. Su nombre era Asaf y era contemporáneo precisamente de David. Él era el director, por así decirlo, de la alabanza y de la adoración, ¿verdad? Pues él un día salió al exterior. Y vamos a ver en la Escritura cómo es esta situación que él vivió, y vamos a ver el peligro que muchas veces existe
precisamente por no ayunar, por no leer la palabra de Dios, por no estar enfocados precisamente en el Señor, ¿verdad? Él dice aquí, y el encabezado de esta escritura, de este Salmo 73, dice, el destino de los malos. Y él dice así, empieza con esta palabra, ciertamente Dios es bueno para con Israel. No le queda claro que Dios es bueno, ¿verdad? Pero luego dice algo que sí es de preocuparse, ¿verdad? Dice, pero sigue diciendo que Dios es bueno para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Por qué le quedó claro esto? Y él dice en el verso 2, escuche lo que dice, en cuanto a mí, en lo que se refiere a mí, casi, dice aquí, ¿verdad? Casi se deslizaron mis pies, casi caía, porque por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, tuve envidia. Y la envidia, ya sabe que eso es muy peligroso. Dice alguna gente, he escuchado, te tengo envidia, pero de la buena. No, no es envidia de la buena, ¿verdad? Yo creo que eso ni lo deberíamos nosotros de pensar. Tuve envidia de, no. Dice, tú para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Escuche, mientras él estaba, ¿verdad?, en el templo de Dios, mientras él buscaba a Dios, ¿verdad?, y le alababa y le adoraba, no había ningún problema. Aquí el problema fue cuando él salió al exterior y empezó a ver que la gente de una manera, ¿verdad?, era prosperada y no conocía a Dios. Y él sí conocía a Dios. Y él pues decía, pues qué, pues porque aquellos tienen esto. Y yo, pero esto lo vamos a leer aquí en la Escritura. Dice, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y yo creo que nosotros no somos ajenos a ello, porque aquí dice la Escritura, dice así, porque no tienen congoja, no se preocupan por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás. Dice, como los demás hombres, ¿verdad? Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea toda la tierra. El verso 10, por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Empieza a narrar todas esas situaciones que a veces muchos cristianos se debilitan, no orando, no leyendo la palabra de Dios, no congregándose, ¿verdad? Y empiezan a debilitarse. Este hombre estaba afianzado en Dios, pero aún afianzado él podía sentir esa tentación de querer tener lo que aquel tenía. Dice, ¿cómo es posible que ni bicicleta tengo yo y soy un hijo de Dios? ¿Cómo es posible que aquel tenga una buena casa, que no tiene estudios como yo? Y no es posible que él sea prosperado y yo no. Y empieza a surgir este tipo de situaciones cuando nosotros empezamos a descuidar nuestra relación con Dios. Ya no leemos la palabra, te repito, ya no nos nutrimos con la palabra, porque yo he llegado a entender esto. Hay quienes leen la palabra, pero no la meditan. Y qué importante es
que escudriñemos la palabra, que meditemos la palabra y que vivamos la palabra de Dios. Así vean las circunstancias ajenas a lo que estés viviendo, tenemos que aprender a confiar precisamente en Dios, porque si Él dijo, Él lo va a hacer. Y Dios nos va a bendecir. Dios va a estar con nosotros porque es un pacto, es una promesa que Dios hizo para con todos nosotros. Y el cristiano de hoy en día, ¿verdad?, se va contaminando con las cosas del mundo. Y esa es una de las preocupaciones, precisamente, que muchos siervos de Dios, que muchos pastores están teniendo muchos problemas con las ovejas. ¿Por qué? Porque ya ahora, por ejemplo, a una persona le exhortas y ¿sabes lo que hace la persona cuando le exhortas? Se va. Así se va. Sin ser la voluntad de Dios, toman una actitud de hacerlo muy personal con el pastor, ¿verdad? Y el pastor tiene que exhortar, los líderes tenemos que exhortar a las ovejas. Cuando alguna persona está haciendo las cosas bien, lo que hacemos nosotros como siervos de Dios, le animamos a que siga adelante. Pero cuando la gente está haciendo las cosas que no son correctas delante de Dios, tenemos que exhortarle, tenemos que animarle, no desecharla, al contrario, ayudarle, animarle. Pero a veces la gente no se deja y lo que hace es irse. Y el problema es que se van y se llevan a 2, 3 también. Y le quiero decir, no hablan precisamente de la iglesia. Dicen, no, ¿qué andas haciendo en esa iglesia? Si es, no, están hablando de los hermanos, están hablando de los pastores, de los líderes están hablando. Y se van molestos. Y esas personas no son restauradas. ¿Por qué? Porque si Dios permitió, si Dios le dio al pastor o la pastora, a los líderes, que le exhortaran, es precisamente porque es el lugar donde ella tiene o él tiene que estar hasta que sea restaurado. Y si Dios quiere llevar, cuando el Señor cambia a una persona de un lugar, siempre el Señor la saca, pero restaurada, no en la situación que se fue. La gente pierde el enfoque en Dios. Descuida su relación con Dios y todo lo toma muy personal. Ay, es que el pastor esto, ay que fulanita, ay que sutanita, y es que me enseñaron la lengua, y es que pasó esto, y es que el hermano no tomó el café como a mí me gusta que tome, por cosas insignificantes, precisamente porque no están fortalecidas con la palabra, porque no hay una buena relación con Dios y descuidaron. Y esos son los peligros que muchas veces tenemos todos. Todos tenemos esta situación. Veces decimos, ¿verdad? ¿Cómo me gustaría tener una congregación así? ¿Y cómo me gustaría esto? Yo creo, hasta el día de hoy, que llevamos estamos caminando nosotros conforme a la voluntad de Dios. Yo lo creo así. Y doy gracias a Dios por ello, porque no nos preocupamos por las almas, diario oramos por todos, de veras, para que no pierdan el enfoque. Todos tenemos un llamado. Y tristemente muchas veces la gente se molesta por eso y se van, pensando que son una gran bendición, y donde van, ponen su cara, ¿verdad? De así que todo bien, pero cuando empiezan a conocer a la gente, se dan cuenta realmente de cómo es su vida. Y yo creo, hermanos, que aquí es donde nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios. Te repito esto, que lo he estado compartiendo con la finalidad de que lo entendamos. Veces no entendemos el porqué de los tratos de Dios en nuestra vida. Muchas veces nosotros le echamos la culpa al diablo de algunas actitudes malas, personales, que nosotros tenemos. Y no es cuestión del diablo, es cuestión precisamente de nosotros mismos. Hay otra situación donde el diablo
es el que está actuando en tu vida y sin embargo tú piensas que es Dios. Y muchas veces es Dios tratando contigo y la gente piensa que es el diablo. ¿Por qué? Porque no hay una comunicación, porque no hay una intimidad con Dios, porque no hay una buena lectura de la palabra de Dios, y es por eso que no sabe ni qué hacer. La gente dice, no sé qué hacer. Hermano, ore por mí porque Dios ya no me escucha. Dios sí te escucha. Clama, dice el Señor, clama a mí. Y esa es la importancia que nosotros debemos ver. Asaf, un hombre fortalecido, un hombre fuerte en Dios, pasó por esta situación, ¿verdad? Y empezó a maquinar y empezó a ver, dice, ¿cómo es posible? ¿Verdad? Dice, he aquí en el 12, he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas, verdaderamente en vano, fíjese, escuche, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Fíjese, hasta donde a veces nuestros pensamientos nos engañan y nuestra mente juega con nosotros. Por eso nosotros debemos de tener siempre en nuestro corazón, dice, ten la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo, el pensamiento de Cristo, la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones, en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, ¿verdad? Dice, y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y empieza a narrar todas las circunstancias que él veía, pero él sabía y entendió una cosa que es bien importante, algo que nunca lo apartó de la realidad, algo que sabía él perfectamente. Y dice él, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies por la envidia que yo permití que hubiera, ¿verdad? Y sigue narrando, ¿verdad? Y he lavado en manos en inocencia, en vano, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. El verso 15 dice, si dijera yo, hablaré como a ellos. Fíjese, él entendía, porque tenía precisamente la palabra de Dios en su corazón y en su mente, y tenía el discernimiento. A pesar de lo que estaba pasando, él decía, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos, engañaría. ¿Por qué? Porque yo no puedo ser como ellos. Yo soy como Dios quiere que sea. Asaf entendía toda esta problemática. Y sí, hubo un momento en su vida que como que casi sus pies, casi, pero no se deslizaron. Vea usted que es diferente. Y él se mantuvo como viendo al invisible, ¿verdad? Y él dijo, no, esto no debe de ser. Pero él decía, no, es que estoy viendo esto. Y esto no se me hace, pues yo tanto que me he alejado de aquellas cosas que hacía. Ya no hago lo mismo. Trato de vivir como Dios quiere que viva. Y estas personas, mira nomás, qué tremendos camionetones. Qué casas tan tremendas. Aún en sus entierros, los edificios tan grandes que construyen en los panteones. Hasta sala tienen allí en su lápida. Y empieza uno a las chicas, ¿cómo es posible que esa muchacha que ni en Dios cree? Híjole, ¿cómo es posible que esa muchacha que ni en Dios cree tiene las mejores ropas que yo, que soy una hija de Dios? Y empieza uno, todos en un momento, ¿verdad? Algunos se deslizan totalmente. Él dice, casi se deslizaron mis pies, pero no se deslizaron, fíjese. Entonces, cuando dice aquí, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Escuche lo que pasó el 16. Y quiero que usted lo vea, lo escudriñe, lo medite. ¿Qué sucedió con este hombre? Ahora, quiero decirles, todos podemos pasar por esta situación. Todos, ¿verdad? Pero hay algo de Dios grande en nosotros, que es la fe en Dios y la confianza en Dios.
Pero escuche, ¿sabe cuándo entendió todas esas situaciones de esta gente, de los injustos, de la gente perversa? Él entendió, dice, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. El verso 17 nos da la clave del éxito, la clave de la bendición, la clave de la protección a nuestra mente. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¿Se da cuenta usted? Me doy cuenta yo de la grande bendición que es. Todos vamos a tener, a lo mejor van a venir malos pensamientos a nuestra vida. Como dicen aquellas personas, dice, bueno, no es malo que las aves, ¿verdad? Vuelen arriba de tu cabeza. Es como los pensamientos vienen, muchos pensamientos vienen. El problema es que esas aves hagan nido en tu cabeza, que esos pensamientos los lleves a cabo, bajen a tu corazón y ejecutes esos pensamientos y se hagan realidad esos pensamientos. Ese es lo malo. Pero aquí nos da la clave. Cuando pensé para saber esto, él lo dice, me fue difícil, me fue duro el pensar esto. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y el verso 18, escuche lo que dice. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, y él lo entendió, ¿verdad? En asolamientos los harás caer. Como han sido asolados de repente, parecieron, se consumieron de terrores, como sueños del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Y sigue narrando lo que vivió. Se llenó de amargura mi alma. Primero fue la envidia. Y luego después vino la amargura. Dice, se llenó, porque lo habla, literal. No es simbólico, literal lo dice. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Pero el 22 dice, tan torpe era yo, que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me mostraste, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y él inmediatamente entiende, y su espíritu le vuelve el alma a la vida, y lo ubica, y él mismo dice, ¿verdad? Lo exclama, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Porque lo que estas personas hacen, lo que ellos tenían sin problema, no les es suficiente, no es nada a comparación, verdaderamente. Dice, porque fuera de ti, nada me llena, ni las riquezas, ni el mejor chico, ni la mejor chica, ni el mejor carro, ni la mejor residencia, ni el mejor trabajo, ni el mejor celular, porque nada deseo en la tierra, porque tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. ¿Te das cuenta? La gravedad. Por eso el Señor dice, no améis al mundo, ni las cosas del mundo, porque aquel que ama al mundo se convierte en enemigo mío. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Porque nada deseo en la tierra, porque solo tu presencia es mejor que cualquier cosa, dice aquí. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Y luego dice el 26, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción
es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, no está hablando de un pueblo, de pueblo del mundo, no, está hablando del pueblo de Dios. Dice, porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y a referirse así, perecerán, no se está refiriendo que se llaman Pérez, serán Pérez o perecerán, no, van a ser destruidos. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor toda mi esperanza, mi confianza, todo lo que soy, lo he puesto en manos de Dios para contar todas tus obras. Entonces nos damos cuenta, aquí Dios permite, ¿verdad?, que este hombre narre toda su vivencia, pero también Dios nos da la oportunidad, a través de esto, que vemos que él como hombre, esta persona Asaf, tuvo la oportunidad, porque dice que él vivía en el consejo de Dios, dice así, su consejo siempre estaba, y lo guiaba el consejo de Dios, la palabra de Dios. Si no fuera por eso, sus pies se hubieran deslizado. Pero vemos verdaderamente la grandeza de su palabra, de su bendición. Ahora, Dios quiere limpiarnos, Dios quiere transformarnos, sí. A lo mejor no vamos a tener lo que tú quieras, lo que yo quiera. Probablemente únicamente lo que necesitamos, no lo que querramos. Y estar contentos con lo que tenemos y con lo que no tenemos también. Y agradecer a Dios por lo que somos y lo que tenemos. Porque todo lo que tenemos y lo que somos, lo somos ¿por quién? Por Dios. Dios sabe qué es lo que mejor nos conviene, ¿verdad? A lo mejor nosotros no entendemos que probablemente si el Señor nos bendijera con mucho dinero, a lo mejor nos perderíamos. Por eso el Señor nos mantiene para que nuestra dependencia sea de Dios. Y es lo que Dios quiere, precisamente nosotros, hacer algo grande y tener esa entrega y tener esa relación constante de tanto la lectura como la oración en Dios. Esos son los riesgos, esos son los peligros precisamente de no estar bien en el Señor. El caso de Asaf fue un caso muy, muy duro, pero él entendió, porque tenía un respaldo grande, que era la palabra de Dios en él. Y él dijo, porque nada deseo en la tierra, porque tu presencia, escuche, es más hermosa que cualquier cosa. Imagínese usted, cuando siente uno la presencia de Dios, te sientes completo. No tienes necesidad de nada, porque Él lo llena todo en todo y por todo. Por eso es que a veces, ¿qué queremos esto? Hay cuántas personas no se han endrogado por obtener algo que quisieron tener. Y sin embargo, cuando lo tienen, no le hayan sentido. Y dicen, no, es que realmente no era lo que yo quería. Yo veía hace muchos años un carro muy bonito. Se me hacía genial. Un Tsuru, modelo 87, cuadradito, bien equipadito, buen estéreo, llantas chiquitas, bonito el carro. Y siempre quise uno de ellos, porque alguien me prometió un carro. Dice, pero mira Chepito, me decía, Chepe, déjame que Dios me bendiga y vas a ver, te voy a comprar tu carro, así como ese que está allí. Y me enamoré de ese carro. Dije, qué padre ese carro, la verdad. Y pues tuve la oportunidad y lo compré de ese mismo modelo, así como yo lo quise. Cuando lo tuve dije, no, pues no me llena la verdad. No me llena. Pero yo pensé que el tenerlo me iba a sentir completo. No, me sentí más incompleto que nada. Lo único que te hace completo
es la presencia de Dios en tu vida. Créemelo. Una bendición grande, de veras, y es una bendición grande cuando en verdad tú buscas a Dios, lo procuras a Él y le tomas parecer de todo lo que vas a hacer. Y lo maravilloso es cuando el Señor te da el sí y cuando el Señor te dice, espérate, o simplemente te dice, no. Y veces como que dicen, pero ¿por qué no? ¿Verdad? Como los niños, pero ¿por qué no? Si yo quiero, no. Y cuando el Señor dice, espérate, no es el tiempo. Está bien, Señor, me espero. Y no tomar una actitud por no orar, por no tener comunión, de hacer lo que nosotros querramos, ¿no? Esperar en Dios, porque Él tiene respuesta para nuestra vida. Así es que no descuidemos, acuérdese de esto. En la parte del principio de todo esto, porque nada deseo en la tierra. Tu presencia es más hermosa que cualquier cosa. Amén. Pues vamos a dar gracias, ¿no? Yo creo que sí, es un mensaje que bendice la vida nuestra. Y el propósito de Dios es que su palabra, ¿verdad?, sea como un río de limpieza para su vida, porque Dios le está limpiando a través de su palabra y le va a bendecir, ¿verdad? Padre, agradecemos por tu palabra que es completa, es verdad, es justa. Dices también que con qué limpiará el joven su camino. Yo creo que únicamente no es para el joven tu palabra, sino es para todos, Señor. Queremos ser limpiados nuestro camino, nuestra vida, por tu palabra, Señor. Yo sé que tu palabra va a limpiarnos, Señor. Te agradezco por esta iglesia hermosa, maravillosa, que aunque no están todos, Señor, pero yo sé que esto llega hasta sus hogares y podemos entrar y más que nada tú, Señor, a través de tu palabra y bendecir a nuestros hermanos, hermanas que están deseosos de tu palabra, Señor. Gracias por permitir esta palabra compartirla, Señor. Padre, también aprovechando, yo quiero pedirte por cada uno de los que estamos aquí, quiero poner en tus manos la vida de nuestro hermano Rubén, el pastor allá en Quintana Roo, y a Dalila, su esposa, que está fuerte allá, el huracán llegó muy fuerte y ha tumbado muchos árboles, ha habido no hay luz, muchas inundaciones. Y nuestras oraciones sean para ellos, para la congregación y también para ese lugar, Señor. Que tu bendición alcance a todos ellos, Padre. Y los bendiga, Señor. También te pedimos por Elías Goyita. Gracias por su familia, sus hijos, sus hijas. Gracias también, Padre Celestial, por toda su familia, por Florencio, por Cintia, por sus hijas, Señor, por sus trabajos. Ponemos en tus manos, mi hermano Manuel, seguimos insistiendo, rogándote, suplicándote, Padre, para que tú, Señor, hagas tu voluntad en la vida de él. Yo sé, mi Dios, que tú tienes un cuidado por Manuel, grande, Señor. Y yo sé, mi Dios, que tú lo proteges, tú lo guardas y tú lo prosperas, Señor, porque tú eres bueno. Su familia está en tus manos, su trabajo, sus compañeros, Señor. Te pedimos por ellos, también por Armando, por Luciana. Te damos gracias también por Sara, Dios, que tú le bendigas a sus padres, les sanes, mi Dios hermoso. Gracias por Erendi, la ponemos en tus manos, Dios, para que tú la sanes, para que tú la bendigas, tú la restaures. La vida de Felipe también, Señor, la vida de toda la familia de ella, de él. Ponemos en tus manos también, Señor, mi familia. Gracias, Padre Celestial, y también por Mari, la esposa de Omar, que Omar ya está contigo, Señor. Por Rodolfo también lo ponemos en tus manos. Omar también está en tus manos, Dios. Este hermano que trabaja en los camiones. Gracias, Padre Celestial. Y por toda la congregación en general, la ponemos en tus manos, Señor. Y te agradecemos también por los diezmos, las ofrendas, mi Dios, que mis hermanos depositan. Multiplícala y bendícela, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en nuestros corazones. Gracias por tu palabra. Gracias también, Señor, por estar con nosotros, por las personas que nos están escuchando por el internet, que tú les bendigas y, Señor, que este mensaje llegue a sus corazones, que lo más hermoso y precioso que puede haber eres tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.